empezar? Soy yo, Ronaldo, profe. Alonso. Ok, Ronaldo, compártelo como tú digas. Si quieres, muestra la foto, la imagen, el video, lo que tengas, o compártemelo a mí, yo lo proyecto. Ok, se lo voy a compartir en un momento mientras sigan explicando sobre el vidrio. ¿Y cómo creen que se comportaría un vidrio para los demás? Bueno, vamos a cambiar la pregunta, muchachos. ¿Consideran que se comportaría igual o se comportaría diferente? Pues no sé, profe, es que el vidrio es más frágil, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, exactamente, es un material bastante frágil. No es para nada dúctil como los aceros, prácticamente. Como le conocemos comúnmente, es más quebradizo, ¿no? Bueno, por increíble que parezca, es posible encontrar, insisto, casi cada punto presente de los que acabo de mostrar en cada material. Lo que muy probablemente sí va a cambiar es que probablemente si la zona elástica es, no sé, aproximadamente, pues, de una forma así, para un vidrio, mucho muy corto. Probablemente hasta cierto punto imperceptible. Esa es la unidad. Probablemente hasta cierto punto imperceptible. Entonces estos materiales prácticamente tienen otro comportamiento. Vamos a pensar que a lo mejor sí en efecto tiene ese límite de proporcionalidad en esa forma, tiene un límite elástico muy casi imperceptible. Prácticamente zona plástica podríamos decir que desaparece, pero en este caso el esfuerzo máximo viene siendo un poco diferente. Bueno, en realidad cada material solo es un comparativo muy distante. Es para que más o menos nos demos a la idea de lo que sucede en todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, dentro de las variables que se necesita configurar cuando tú tienes en un instrumento, una máquina de tensión, ese tipo de pruebas, son varios los aspectos a considerar. Vamos a ver por acá, bueno, algunas condiciones a considerar. Primero que nada, y sí quiero dejar esto bastante en claro, porque luego de repente nos quedamos con la idea de que así debería hacerse y la verdad es que no. Primero que nada es el tipo de probeta, ¿no? El tipo de probeta que se utiliza. Primero que nada, si bien es cierto que esta imagen que nos mostró hace un instante los compañeros, donde veíamos ahí una probeta que no es una cosa más que una barra cilíndrica de cierto acero, esas probetas están normalizadas. Es decir, todo depende del tipo de prueba que yo quiera hacer, del tipo de material que vayamos a utilizar para el tipo de probeta que se vaya a utilizar. Es decir, en realidad no es solo nada más así como hacer una prueba para hacer una prueba, ¿no? O sea, sí tiene sus normas, y normalmente la norma radica mucho, primero que nada, en lo que son las mordazas. Las mordazas no son otra cosa más que de dónde estás sujetando a tu probeta. Si se hiciera el experimento, a lo mejor el compañero tuvo la oportunidad de verlo. Si tú colocas una probeta y otra probeta, las mordazas tienen cierta forma, de manera que las dos tienen que estar completamente sujetadas para que no se vaya a deslizar, ya sea en un extremo, en un sentido, en otro sentido, esa probeta. Entonces, en realidad, para cada material son varios factores. Por un lado, considera, por ejemplo, el material. Es decir, por ejemplo, si es de un polímero o si es de un acero, si es, por ejemplo, un acero al carbono
o es un acero inoxidable, o es un aluminio, cambia por supuesto el tipo de probeta, por muy mínimo que parezca. Esas probetas hay que fabricarlas de manera especial. Si ese tipo de material, ¿Quieres pescado? Ajá. Ay, ya lo despertaste. ¿Va a variar su costo, profe, de cada probeta? Bueno, depende del tipo de material. Las probetas uno las construye y normalmente las probetas se maquinan, son mecanizadas. Se tornea. Bueno, y eso ya estamos hablando de probetas más sofisticadas. Disculpa, perdón, ya se lo pasé en su Gmail. ¿En el Gmail? Sí. A ver, vamos a ver, estoy considerando esta propuesta del compañero porque pues creo que estamos conscientes de que no tenemos ¿Dónde ir a hacer una prueba? pues sí, no tenemos nada como para ver más que pues si de alguna forma podemos ahí más o menos ver. Y quiero creer que esta es una máquina del TEC porque ciertamente hay varias máquinas en el TEC. Vamos a ver, veo una foto, bueno, no sé si este es el video. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, es el video. Sí, perfecto. Esta es una máquina. Ya les dije que la máquina puede generar una fuerza de hasta. ¿Cuánto creen que va a aguantar esa pieza? 15. No. Como 10. Como 10 o 12. 10, 12 toneladas. 50 puntos extras en el curso aquí en la tienda precisamente. Yo digo que 10. Yo digo que 12. Yo 10, profe. Yo 10. ¿Qué acero es? ¿Qué acero es? 25 puntos menos. Sí, pero es 10.45. Es una 10, eso es una clasificación de los aceros. Hay varias, dependiendo de la asociación que los clasifique, hay otras clasificaciones. Puede ser o A36 o 1018. En este caso es 1045, que quiere decir es un tipo de aleación que se hace. El 45 es el porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono. Carlos, 45% de carbono. Exacto. Sí. Es un carbono simple, no tiene aleación. Ok. Es carbono simple. Entonces, ahorita la prueba la vamos a hacer a 8 milímetros por minuto. Es las ventajas que les comento de usar software, que podemos controlar muchos parámetros de la máquina, incluso la velocidad. En este caso la vamos a hacer con 8 milímetros por minuto. Quiere decir, es la velocidad la que se va a ir desplazando. Va a recorrer 8 milímetros por cada minuto de tiempo. Otra de las ventajas, por ejemplo, es que en este caso, si alguien tuviera una memoria, nada más con una del grupo, les puedo pasar en PDF el reporte final de la prueba. Usted dice, profe, ¿se juega o no se juega? Porque tenemos la memoria. ¿Sí? Sí. Ahorita primero lo que vamos a realizar es una calibración de la máquina. En la primera prueba siempre realizamos una calibración. Y ya va a empezar la prueba. Aquí dos cosas importantes. En el display, la parte de arriba es los kilogramos fuerza y en la parte de abajo el desplazamiento en kilogramos. También aquí en la pantalla van a ir viendo aquí fuerza, desplazamiento y van a ir viendo cómo se genera la gráfica que les comentaba. Importante, sí quiero que vean cómo se genera un momento, pero me importa más que vean ahorita en físico lo que les sucede a la pieza, todos los fenómenos. Porque al final de cuentas la gráfica viene en los libros y la gráfica, como les comenté en un PDF, se las paso. Sí, vean un momento cómo se va generando, pero es más importante que vean los fenómenos que se van a ir dando en la pieza precisamente, por favor. Entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a continuar. De alguna forma es
algo parecido a lo que estábamos viendo. Lo relevante de alguna forma de ahí es de que de que pues bueno, de alguna forma esa es la máquina precisamente que se tiene en el TEC. Pues en efecto hay muchos tipos de materiales. Aparte de las condiciones, ahí prácticamente en el TEC, en realidad lo que se prueba es un material, digamos que de los más comunes que hay. Es como un pedazo de fierro del más común. Normalmente se le conoce como A36, que es el equivalente a un acero 1020 más o menos. De hecho es un poquito más abajo que el 1020. Estos llevan el 20% de carbono. Son los que comúnmente encontramos en herrería prácticamente. Casi todo lo que es herrería, para que se den una idea un poquito más cercana, es un acero A36 o incluso un poquito más bajo. Solo como la solera, profe. Y la solera, te digo, esa viene siendo, en realidad es que la clasificación más baja es 10-10, pero casi no es muy común, casi no se fabrica ese. Realmente queda todavía ahí en la raya D, y el más común que se le parece es el 10-20 o el A36. Todo lo que son soleras, ventanas, herrería, puertas, todo eso prácticamente es un acero A36. Lo que se utiliza ahí en el TEC, pues en realidad es ese, como un tipo solerita, muy delgado. Verdaderamente no estoy certero que esas probetas estén normadas. Sin embargo, sí te da mucha idea de cómo es el comportamiento, ¿no? Eso sí también es cierto. La verdad que casi siempre se hace la misma prueba, es decir, no es que se tengan muchas probetas y aquí ve el comportamiento de el comportamiento de otro, ¿no? Entonces ahí, insisto, tiene mucho que ver con el tipo de material, tiene que ver en este caso también con la máquina. Hay máquinas que, por ejemplo, pues a veces están muy súper sobradas. Hay máquinas de 2 o 3 toneladas. No es esa la que utilizaron ustedes para ese experimento. Hay varias, todo depende de cómo es tu probeta. Pero sí, básicamente las probetas todo el tiempo tienen que estar normadas. Otra segunda característica para hacer estas consideraciones es la velocidad. De hecho, sí lo comentó el compañero por ahí, velocidad de la prueba. Esta velocidad, ¿en qué te beneficia o en qué te ayuda? Pues básicamente es como de alguna forma, o irlo viendo, le pongo una velocidad donde lo va a pasar todos estos puntos que estamos mencionando aquí en la gráfica, de manera muy rápida, que van a hacer. O la otra, se le baja mucho la velocidad por la razón de que puedas tú a nivel pues práctica, puedas ir visualizando cómo va ocurriendo cada etapa de este diagrama esfuerzo de formación. Esa es la razón por la cual muchas veces se le configura para una velocidad baja, ¿de acuerdo? Esa es la realidad. Acá como que aquí como que se movió mi gráfica. Eso estuvo medio raro, pero bueno. Bien. Esta configuración, dentro de la configuración, que bueno, eso sí no lo vamos a poder visualizar también. Hay otros elementos que sí hay que considerar, que es el tipo de sujeción. Que ya hablando en términos reales, vendría siendo el tipo de mordaza que tú estarías utilizando para clampar lo que son las piezas. Tiene, como el compañero dice, hay máquinas desde más sofisticadas hasta más elementales. Por ejemplo, ahí hay en el TEC una donde tú le vas colocando literalmente un rollo de papel, y te va haciendo básicamente esta misma gráfica que tenemos aquí, pero ya con los mismos datos que se van generando. Creo que estas más sofisticadas ya te va graficando de manera virtual, ya en un software, qué sé yo,
y al final lo puedes obtener, ¿no? Entonces hay varias formas de modificarlo, ¿no? Pero bien, vamos a ver un poquito más a detalle cómo se vería esto de alguna forma, viéndolo a nivel físico, ¿no? Dice que si yo tengo una barra cilíndrica, aproximadamente así, y yo le agrego de alguna forma, ¿qué cosa? Una presión en ambos costados. Esto es lo que sucede, esto es lo que básicamente sucede. Tenemos una barra cilíndrica y se le aplica de manera uniforme esa presión en ambos costados. A ver, si me están viendo por ahí, si ven mi pantalla. Sí. Ok. Bien. Vamos a seguir explicando aquí en el pizarrón, comparto mi pantalla. Dice que si tiene entonces esta presión en ambos lados, vamos entonces a ver a través del tiempo algo parecido a esto, ¿no? La presión sigue ejerciéndose, aquí le voy a poner como P, y podríamos decir que ahora en este tramo tenemos, bueno, aquí tiene una longitud, se le conoce como sub-0, como inicial. Es muy común en un diagrama de cuerpo libre, como mostrarlo así, diagrama de cuerpo libre, dice que más o menos sería esto, y dice que vendría siendo un L sub-0 más, ¿cómo sería? Un delta, ¿ok? El delta vendría siendo, si quieren aquí lo pongo con otro colorcito, voy a subirlo un poquillo porque parece ya se perdió. Un delta, vamos a conocerlo como el alargamiento. Aquí le voy a poner la palabra alargamiento, ¿ok? Este vendría siendo prácticamente el alargamiento después de aplicarle la presión, y por supuesto viéndolo en la gráfica viene siendo el equivalente a la propiedad que tenga este material en la zona plástica. Entonces se le conoce como delta, ¿de acuerdo? Aquí voy a dibujar algo parecido a esto. Aquí tiene por ejemplo una sección. Esta es una sección transversal, ok, una sección transversal. Tenemos esa sección transversal y podemos entender que esa sección transversal, dependiendo de, fíjense que aquí a nivel diseño, a nivel estructural, y ya un poquito más metido por supuesto al área de mecánica, podría decirles lo siguiente: si tiene por ejemplo hay un diámetro de 5 o un diámetro de, pues en buen plan, de 20, el comportamiento va a ser diferente, y todo depende del diseño que tú tengas. ¿A qué quiero llegar? A lo mejor y no tengan mucha información al respecto, pero si tú has visto por ejemplo diferentes estructuras metálicas luego, no sé, en edificios, centros comerciales, lo que tú quieras, hay de diferentes estructuras. Hay algunas que se le conocen como tipo, seguramente hemos utilizado unas tablas por ahí, algunas son como tipo I, tipo L, tipo C, tipo U. O sea, dependiendo de la geometría que tenga este material, dependiendo de esa característica, va a ser el comportamiento. Entonces, por ejemplo, es un decir, ¿no? Dices, yo tengo a lo mejor una longitud de 1 metro, y en esa longitud yo quiero tener una carga de tantos toneladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tan solo con el simple hecho de elegir una geometría u otra, el comportamiento va a ser diferente. El caso más simple, y digamos que para que todos podamos ir entendiendo un poquito más fácil este tema, es solo ver una barra cilíndrica. Pero ya a nivel estructural, esa estructura, ese diseño, esa forma, ese espesor, todo eso radica precisamente en
guardar cargas y de manera que tu material sea más resistente o no, ¿no? Y no precisamente depende de varios factores, ¿no? Tanto del diámetro como de la forma. Eso básicamente es bastante común que suceda, ¿no? Entonces, vamos a poner, a partir de esto, como tenemos una sección transversal, podemos decir que tenemos de alguna forma un área, ¿ok? Bien, aquí quiero clarificar algo. Fíjense que a veces se maneja en este caso el esfuerzo viene siendo en este caso a una presión, o a veces en este caso viene siendo el equivalente a una fuerza. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ahora vamos a decir que esfuerzo viene siendo de alguna forma, por ejemplo, una presión a veces viene siendo igual a una fuerza, insisto, sobre un área, ¿no? Vamos a suponer que si la presión está dado, en este caso, vamos a ver las diferencias que hay entre una y otra. Quiero que lo noten, ¿no? Entonces, por ejemplo, dije, si tenemos libras sobre pulgada cuadrada, sobre un área en pulgada cuadrada, esto vendría siendo, ¿qué cosa? Vendría siendo, en este caso, medios con medios. No están viendo mi pantalla a través. Una presión en este caso vendría siendo este comportamiento, ¿no? Entonces, medios con medios hacemos como extremos prácticamente, y te quedaría ¿qué cosa? Libras sobre pulgada cuarta. ¿Y se dan cuenta la diferencia entre una y otra? Bien, por el momento nosotros lo que vamos ahorita a mostrar, esto vendría siendo, insisto, el equivalente a una presión. Pero si le metemos, en este caso, una fuerza, esfuerzo, decimos que esfuerzo es igual, que es con lo que vamos a empezar nosotros a trabajar, ¿no? O una fuerza, en este caso, sobre un área. Ahora sí va a quedar un poquito más digerible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos una presión que viene siendo el equivalente, una fuerza que viene siendo el equivalente básicamente vamos a ponerlo en el sistema internacional, nuevamente, sería Newton sobre metro cuadrado, ¿de acuerdo? Y si tenemos ahora esto en el sistema inglés, tendríamos que sería siendo libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Que vendría siendo en este caso los P6, ¿no? Entonces esto, si se acuerdan, son pascales, esto se acuerdan, es igual a P6, ¿no? Entonces vamos nosotros a trabajar con la alternativa 2, que es la que nos queda de alguna forma un poquito más fácil de poder homologarlo, ¿no? Esto vendría siendo entonces la fórmula que utilizamos para poder encontrar el esfuerzo, que va a ser igual a una fuerza sobre un área. Si se acuerdan, hace unos días comentamos precisamente esto de qué es el esfuerzo. El esfuerzo básicamente viene siendo, por definición, vendría siendo como aquella propiedad que tiene cada material, y es una característica a la tendencia a no tener fractura, ¿no? Entonces básicamente esta característica la tiene casi cada material. Cuando tú eliges un material u otro, una de las propiedades que casi siempre vas a ver es el esfuerzo, el límite elástico, prácticamente ya la fractura y todo lo que hay dentro de la gráfica. No es que no sea importante, pero casi por lo regular con lo que más nos vamos es con esfuerzos y con límite elástico. Son con los dos, ¿no? Entonces vamos a ver. Eso vendría siendo, por un lado, esto vendría siendo, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí, va? Sí, profe. Esto lo está haciendo con las pruebas de esfuerzo. Bien, vamos a ver qué pasa además con este material, ¿no? Dice que sufre
a final de cuentas, tanto un esfuerzo, aquí lo voy a poner, incluso creo que no le puse, pero sí lo voy a nombrar porque creo que es importante, la palabra esfuerzo, y más abajo voy a nombrar la palabra deformación. La deformación prácticamente se le conoce con la letra E de epsilon, y esta viene siendo nuevamente delta F sobre delta I, que no es otra cosa más que un comparativo entre tu deformación final, vamos a verlo de esta forma, que es este alargamiento, y entre tu longitud, en este caso inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos llamarle que es nuestra L inicial, ¿sale? O vamos a ponerle aquí L inicial para que no haya problemas, o en este caso delta, que es la deformación. Cualquiera de las dos formas, es O, aclaración, O, pero a final de cuentas es lo mismo. ¿Qué es lo particular de esta otra característica, esta otra propiedad? Son valores adimensionales. Ah, caray, sí está sucediendo algo curioso ahí, como que se separó la línea. Sí está medio raro ahora el whiteboard, incluso hasta si se dan cuenta ya se puede como que hacer más grande la hoja. Creo que la actualizaron, ¿no? Bueno, en fin, prácticamente entonces la deformación va a ser la deformación o el alargamiento en comparación o entre el límite inicial. De ahí que vamos a obtener en este caso un valor. Ese valor nos va a dar no otra cosa más que un dato. Y fíjate, solo para que te dejes una idea, si tienes, por ejemplo, que el alargamiento es, a lo mejor, estoy exagerando, estoy diciendo otro aire, a lo mejor, no sé, por ejemplo, el alargamiento es 0.001, si eso lo divides, a lo mejor, no sé, entre el otro dato que sea 0.15, te va a dar un dato al final, y ese valor, como lo venimos nombrando, va a ser adimensional. Y como va a ser en este caso adimensional, va a ser de alguna forma una constante. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que esa deformación es particular de cada material, no hay más. Esa deformación es particular de cada material. Entonces, perdón, si agarras un acero, un aluminio, una placa de titanio, etc., cada uno va a tener su propia propiedad, característica mecánica en cuanto a deformación. ¿Preguntas sobre esto? Pues por ahora no, profe. Bien. ¿En qué consiste mi actividad del día de hoy? Ustedes van a caracterizar, en este caso, un sólido y uno elástico. El elástico lo veo un poquito más fácil. Por ejemplo, se me viene a la mente, puede ser un pedazo de liga, como hace un rato comentaban, un pedazo de liga, y es muy simple nuevamente lo de sacar la fuerza que vamos a estar ahorita obteniendo, que sería de la siguiente forma, ¿no? Si nosotros tenemos por un lado una masa, y esa masa le colocamos en un extremo de una de nuestras ligas, va a llegar un momento donde se va a vencer. Al momento que se venza, yo tengo de alguna forma la masa. Acuérdate que ya nada más multiplicas por la gravedad y tienes en este caso la fuerza. Las secciones transversales, pues hay que tomarlas de manera inicial,
con alguna regla, algo que tengan en casa, con lo que tengan en casa. Eso sería por un lado para lo que es, digamos que, un material que tenga un comportamiento con un límite, con una región plástica bastante extensa. Ahora bien, de la misma forma hay que utilizar otro material B. Bueno, ahí que puede ser por lado. Una puede ser, en este caso, se puede utilizar nosotros hemos utilizado, de hecho, en algunos experimentos, estas balanzas que son como de gancho. ¿Alguien me recuerda el nombre? ¿Cómo se llaman? Estas balanzas que las utilizan luego incluso para así en los supermercados, que tú le cuelgas. ¿Básculas? Sí, son básculas, esa es la palabra más correcta, son básculas, pero ¿cómo se le llaman? De esas como que tipo que se cuelgan, ¿no? Se me fue el nombre, yo tengo una ahí en el TEC, que luego lo utilizo para las prácticas. Son de esas básculas que prácticamente tienen un gancho y tú le colocas ahí la masa. Esas serían verdaderamente las más ideales para que puedan hacer este trabajo. Ustedes podrían, yo con que les platico un poquito de lo que me ha tocado hacer, ¿no? Si hemos agarrado algunos pedazos de madera muy delgados, se les coloca por un extremo un peso, y al momento que venza, ciertamente aquí todo lo que comentamos hace un instante de reglas, de normas, de parámetros y todo eso, pues no se controla, ¿no? Pero de alguna forma sí obteníamos, por un lado, lo que es la masa final con la que llega a la fractura, el alargamiento de donde lo sacamos del mismo material. Puedes tú ir observando cómo se va deformando y vas en este caso caracterizando ese material, ¿no? Ahorita sería básicamente la actividad con la que empezaríamos a trabajar. Les pediré que se pongan de acuerdo. Yo que espero ver en esta actividad el esfuerzo y la deformación. El esfuerzo y la deformación creo que ya es lo de menos, que lo quiero ver en el sistema inglés y en el sistema internacional, si se dan cuenta. Creo que lo más importante es cómo hacer ese experimento. Vamos a dar nuestros minutos de receso. Nos vemos si quieren a las 13:30. Si tienen dudas en las 13:30 y quieren comentármela, podría ir apoyándolos precisamente en ese momento, ¿no? Preguntas que hayan surgido ahora mismo. ¿Eso lo vamos a tener que subir hoy, profe? Ya no hay tiempo, ¿va? No mucho. No, profe. O mejor ahorita nos ponemos de acuerdo como entre equipos y ya sería para otro día. Vamos a verlo, vamos a dejarlo entonces para que lo suban el día de mañana. Y ¿cómo sería? Que para que pueda yo ver también cómo lo estuvieron trabajando, es lo que estoy pensando. O que sea como presentación. También le podríamos agregar fotos del material que utilizamos como equipo, ¿no? O como presentación y ya vamos pasando. Bueno, como videitos, ¿no? Como videitos cortos, presentaciones, como más les acomode, para que ustedes fueran viendo. Entonces, si quieren, pónganse de acuerdo ahorita, tomamos los minutos a las 13:30, nos vemos para comentar si hay alguna duda sobre cómo lo queremos, qué nuevas dudas surgieron. Hay que pusirlo con la báscula romana. ¿Así se llama, báscula romana? Sí. Pues sí, eso sería el ideal, ¿eh? Mira, ¿cuál sería la otra forma? La otra forma, que no es muy práctica, no te miento, es si tienes una balanza, no sé, normal, o tienes a tu alcance, porque a lo mejor no todos tenemos una balanza, y el alcance es una balanza, es
irle agregando a tu experimento, se me fue la palabra, como patrones, tipo patrones de litro, de kilo, de medio kilo, de 200 gramos, y ya para que tú vayas viendo cómo lo vas estructurando, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo que no todos vamos a tener esa balanza romana, que es el compañero que se creo que tengo por ahí una, ahora que lo recuerdo, pero no sé dónde está, pero con esa balanza básicamente lo que vamos a ir haciendo, eso sería fenomenal porque lo vas viendo en tiempo real y tú le vas agregando las cargas y ahí lo vas viendo cuánto es lo que le estás agregando en peso. Pero si no, insisto, puede ser a través de masas que tú tengas por ahí definidas y que puedas ir comentando. Entonces, si quieren, pónganse de acuerdo por equipo y a las 13:35 me comentan cómo lo van a hacer o si ya definieron, y si hay dudas lo comentamos, ¿no? Pienso que sería para mañana ese experimento, así que sí, la idea es de que sí se pongan de acuerdo, ¿no? Ok, nos estamos viendo entonces 13:35, ¿no? Lo que ustedes se pongan de acuerdo.